Tras 2 años de relación secreta, Sergio Sendel, de quien se rumorea es uno de los actores más inaccesibles de la pantalla mexicana, finalmente rompió su silencio. Inesperadamente reveló la identidad del amor de su vida y que están esperando su primer hijo. Pero tras esta aparente confesión feliz, se esconde una historia llena de presión, dolor y secretos que al público le cuesta creer. Después de 2 años de mantener en silencio una relación que pocos sospechaban, Sergio Sendel decidió revelar una verdad que llevaba tiempo acompañándolo en secreto. No fue un anuncio planeado ni un intento de llamar la atención. Fue un acto de honestidad que surgió cuando comprendió que ya no podía seguir ocultando lo que estaba transformando su vida. Con voz serena pero con una emoción que era imposible disimular, confesó que estaba profundamente enamorado y que pronto se convertiría en padre junto a la mujer que definió como el amor de mi vida. Durante esos 2 años, Sergio había aprendido a moverse en un equilibrio delicado entre su vida pública y el mundo íntimo que compartía con ella. Amaba en silencio, cuidaba cada detalle para proteger la relación, y evitaba que su nombre apareciera junto al de ella en cualquier especulación mediática. No era por vergüenza ni por falta de compromiso, sino por el deseo de preservar algo que por primera vez, en mucho tiempo, le hacía sentir una paz que no encontraba en su carrera ni en su entorno social. En su confesión, Sergio explicó que esta relación comenzó sin expectativas y sin el peso de las miradas externas. Ella llegó a su vida en un momento en el que él no buscaba nada nuevo, pero la conexión fue tan inesperada como poderosa. Con el tiempo se dio cuenta de que aquella presencia discreta y auténtica se estaba volviendo indispensable. Y fue entonces cuando decidió que lo mejor era mantener la relación lejos del escrutinio público, al menos hasta que ambos estuvieran preparados para enfrentar lo que vendría. La noticia del embarazo marcó un punto de inflexión. Sergio admitió que al enterarse sintió una mezcla de alegría profunda y temor inevitable. No temía a la paternidad en sí, sino a lo que el mundo podría hacer con esa información. Él sabía que una vida pública trae consigo interpretaciones críticas y rumores que pueden lastimar incluso a quienes no están expuestos. Por eso, en un principio, guardó silencio intentando procesar la realidad, mientras protegía a su pareja de una tormenta que él conocía demasiado bien. Pero el secreto comenzó a pesar. Cada día que pasaba, Sergio sentía que la felicidad que compartían merecía algo más que la sombra de la discreción. Quería hablar. Quería decir la verdad sin rodeos. Quería reconocer que este capítulo de su vida le había devuelto una sensibilidad que creía perdida. Al mismo tiempo observaba a la mujer que amaba lidiar con los cambios del embarazo y con la ansiedad de esconder algo tan importante. Fue entonces cuando entendió que callar ya no era una opción. Decidió hablar desde un lugar de verdad absoluta. No adornó la historia ni intentó convertirla en un espectáculo. Simplemente expresó lo que sentía, que había encontrado un amor que lo transformó, que estaba listo para asumir el rol de padre, y que a pesar del pasado turbulento asociado a su imagen pública, estaba dispuesto a construir una familia con la mujer que había cambiado su forma de ver la vida. Al pronunciar esas palabras, Sergio también reconoció que este paso implicaba desafíos. Sabía que habría críticas, comparaciones y opiniones sin fundamento. Sin embargo, estaba convencido de que valía la pena enfrentar todo eso si significaba darle a su pareja y a su futuro hijo un entorno emocional sólido. Lo más importante, dijo, era que su decisión no respondía a la presión externa, sino a un compromiso profundo que había crecido de manera natural. El ambiente que rodeaba su confesión era de calma, pero también de un tipo de emoción difícil de describir. Era evidente que Sergio estaba dejando atrás una etapa marcada por la prudencia extrema para abrir otra donde prevalecía la sinceridad. Y aunque sabía que este anuncio cambiaría muchas cosas, lo dijo con la certeza de quien ha tomado una decisión que viene desde el corazón. La historia de amor entre Sergio Sendel y la mujer que hoy espera a su hijo no nació bajo reflectores ni en medio de alfombras rojas. Fue una relación que surgió casi en silencio, construida desde pequeños momentos que al principio ninguno imaginó que tendrían un peso tan grande en sus vidas. Lo que comenzó como conversaciones casuales
coincidencias fortuitas y miradas que dejaban entrever una afinidad especial, terminó convirtiéndose en un vínculo que ambos sintieron necesario proteger desde el primer instante. Sergio había pasado por etapas donde la exposición pública lo había dejado emocionalmente fatigado. Por eso, cuando esta mujer llegó a su vida, él decidió no apresurar nada. Ella, con su sencillez y su manera tranquila de ver el mundo, ofrecía una calma que él no encontraba en ningún otro lugar. No necesitaban grandes gestos ni declaraciones públicas. Se bastaban con momentos íntimos que les permitían conocerse sin máscaras, sin el ruido mediático que tantas veces había interferido en sus relaciones pasadas. Con el paso de los meses, la relación se volvió más fuerte, pero también más compleja. Ambos sabían que si su historia se hacía pública demasiado pronto, las interpretaciones externas podrían distorsionarla. Por eso optaron por una discreción total, citas fuera del radar, mensajes que desaparecían para evitar filtraciones, encuentros planificados con cuidado para no levantar sospechas. Aunque esa secrecía era una forma de protección, también implicaba sacrificios que pocas parejas están dispuestas a asumir. La mujer que conquistó a Sergio nunca le pidió fama ni reconocimiento. Al contrario, siempre temió que su cercanía a él la expusiera a un mundo que no deseaba habitar. En más de una ocasión, le confesó que le asustaba la idea de convertirse en tema de conversación, como si su vida privada pudiera convertirse en un trofeo mediático. Sergio lo entendió desde el principio y respetó su necesidad de mantenerse al margen. Sin embargo, mantener un amor en secreto no es una tarea sencilla. Hubo momentos en los que la distancia forzada los hacía cuestionar si estaban haciendo lo correcto. Había días en que ella dudaba de su capacidad para lidiar con la presión, y días en los que Sergio temía que su vida pública terminara empujándola lejos. Pero cada vez que surgía una duda, encontraban en su conexión una razón para seguir. La sinceridad, incluso en los momentos difíciles, se convirtió en el lenguaje que sostenía su relación. Uno de los desafíos más complicados fue la diferencia en sus mundos. Mientras Sergio estaba acostumbrado a la atención constante, ella vivía una vida sencilla, sin cámaras, sin titulares y sin expectativas sociales. Él podía anticipar cómo reaccionaría la prensa ante cualquier detalle, pero ella no tenía esa preparación emocional. Eso los obligó a crear una especie de refugio invisible, donde solo existían ellos dos, lejos de cualquier intromisión. El embarazo, cuando llegó, puso todo en perspectiva. Ya no se trataba solo de encontrar momentos para estar juntos. Ahora tenían que pensar en un futuro compartido, en decisiones que requerían claridad y valentía. Ella temía que la noticia se interpretara como un intento de oportunismo, mientras que Sergio temía que las críticas la lastimaran. Pero pese a todo, este capítulo inesperado también les reveló cuánto se necesitaban mutuamente. Las conversaciones se hicieron más profundas. Hablaban de miedos, de expectativas, y de cómo sostener su relación frente a las inevitables reacciones del público. Cada palabra compartida se volvía un paso más hacia una confianza sólida. Y aunque seguían manteniendo la relación lejos de los reflectores, comenzaron a sentir que ese silencio tenía fecha de caducidad. Con el tiempo, ambos entendieron que un amor que resiste en la sombra también merece vivir a la luz. Que no se trataba de exhibirse, sino de dejar de esconder una parte esencial de sus vidas. Y fue ese pensamiento repetido en voz baja durante muchas noches el que los preparó para el momento en que la verdad dejaría de pertenecer solo a ellos. La mujer que conquistó el corazón de Sergio Sendel no pertenece al mundo del espectáculo ni al círculo de influencias que rodean normalmente su vida profesional. Es alguien de perfil discreto, dedicada a su trabajo, con una personalidad que mezcla serenidad y fortaleza de una manera que llamó la atención de Sergio desde el primer instante. No buscaba fama, no quería reconocimiento, y mucho menos imaginaba que algún día su nombre podría convertirse en parte de un titular nacional. Sergio siempre hablaba de ella con un tono distinto, como si describiera un lugar seguro al que podía volver después de jornadas agotadoras. Su carácter amable, su forma pausada de expresarse y su capacidad de escuchar sin juzgar fueron elementos que lo atrajeron desde el inicio. Era una mujer que entendía lo que significa cuidar la privacidad,
y eso la convirtió en el tipo de compañera que él nunca había encontrado en un ambiente tan expuesto como el suyo. Sin embargo, esa misma discreción fue lo que más la hizo sufrir cuando el rumor del embarazo comenzó a filtrarse. Para alguien que siempre vivió lejos de los reflectores, la idea de convertirse en objeto de comentarios, especulaciones y teorías injustas era algo profundamente inquietante. Ella no temía al embarazo. Temía a la mirada del mundo. Temía que la juzgaran sin conocerla, que pusieran en duda sus intenciones y que redujeran su historia con Sergio a una interpretación superficial diseñada para crear polémica. Cuando las primeras sospechas comenzaron a circular, la presión aumentó rápidamente. Amigas cercanas le enviaban capturas de pantalla, colegas del trabajo empezaban a hacer preguntas y la sensación de estar siendo observada la hacía sentir fuera de control. Para alguien acostumbrada a la tranquilidad, ese cambio repentino fue un golpe emocional que no sabía cómo manejar. Sergio lo notó al instante, vio cómo su sonrisa se volvía tensa, cómo su voz bajaba al hablar del tema y cómo empezaba a evitar espacios donde pudiera enfrentar miradas curiosas. La diferencia de mundo se hizo más evidente que nunca. Mientras él sabía navegar entre rumores, ella estaba enfrentando una tormenta emocional sin preparación previa. En más de una ocasión, llegó a preguntarse si su relación con Sergio realmente podía sobrevivir a la presión mediática. No porque dudara de su amor, sino porque temía perder su identidad en una narrativa creada por otros. Temía que la etiquetaran, que la compararan, que la convirtieran en una sombra dentro de una historia que no había elegido protagonizar. Sergio, al verla así, sintió una responsabilidad aún mayor. Él sabía lo que significaba tener su nombre circulando por todas partes, pero jamás imaginó que sería tan doloroso verlo reflejado en alguien que amaba. Por eso, cuando decidió hablar públicamente, lo hizo para protegerla antes que protegerse a sí mismo. Quería que el mundo supiera la verdad sin distorsiones. Quería evitar que ella cargara sola con el peso de los rumores. Y sobre todo, quería que entendiera que él estaba dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia con tal de darle seguridad. Ella, por su parte, comenzó a abrirse con más sinceridad. Le confesó a Sergio que tenía miedo de que la juzgaran por la diferencia de edad, por la velocidad de los acontecimientos, o por el simple hecho de estar a su lado. Él escuchó sin interrumpir, asegurándole que no permitiría que su historia se convirtiera en un circo mediático. Le recordó que el amor que habían construido no era producto de la casualidad, sino de años de respeto, paciencia y honestidad. Con el tiempo, ella comenzó a comprender que aunque la presión externa era fuerte, no tenía por qué definir la forma en que vivían su relación. Se apoyó en Sergio, encontró fuerza en su compromiso y empezó a ver esta etapa como un desafío que podían superar juntos. Aún así, la tensión seguía presente, recordándoles que su historia tan íntima y personal ahora tenía un eco que ellos no habían solicitado. Pero en medio del caos, algo se mantuvo firme: la certeza de que este amor había llegado a sus vidas para quedarse. Y aunque el mundo exigiera explicaciones, ellos sabían que lo único que importaba era lo que estaban construyendo en silencio, con paciencia, con miedo, sí, pero también con una profunda convicción. La filtración de la noticia del embarazo llegó en el peor momento posible, justo cuando Sergio y su pareja intentaban procesar en privado la nueva etapa que estaban por vivir. No hubo preparación ni margen para respirar. Una simple insinuación publicada en redes sociales bastó para que los rumores estallaran y la historia se propagara con una velocidad imposible de detener. Lo que era un secreto íntimo y delicado se convirtió de un día para otro en tema de conversación nacional. La reacción inicial del público fue una mezcla de sorpresa y confusión. Muchos seguidores celebraron la posibilidad de ver a Sergio iniciar un capítulo diferente en su vida, uno ya de esperanza. Sin embargo, otros respondieron con sospechas, cuestionando la veracidad de la noticia y dejando entrever que algo así solo podía ser parte de un escándalo. Los comentarios se multiplicaban sin filtro, y en medio del torbellino digital, la mujer que esperaba el bebé se convirtió en el blanco de críticas injustas. Ella, ya emocionalmente vulnerable por el embarazo, sintió el impacto de inmediato. Las preguntas, los mensajes anónimos, las insinuaciones malintencionadas.
Todo cayó sobre ella sin aviso. No entendía cómo su intimidad había sido expuesta de esa manera, ni por qué un momento tan sagrado debía convertirse en una especie de debate público. Su entorno cercano intentaba tranquilizarla, pero el ruido externo era ensordecedor. Sergio observaba con preocupación cómo su mirada se nublaba cada vez que el tema surgía. Para él la filtración significó un límite. Durante años había aprendido a ignorar chismes y especulaciones, pero esta vez no estaba dispuesto a permitir que un rumor hiriera a la persona que amaba. No era solo una cuestión de imagen, era una cuestión de protección emocional. Por eso decidió actuar antes de que la situación se volviera inmanejable. Comprendió que la única forma de frenar la ola de distorsiones era hablando directamente de frente, poniendo la verdad sobre la mesa sin rodeos ni ambigüedades. La prensa, por su parte, empezó a excavar más de la cuenta. Buscaban nombres, fechas, pruebas. Querían construir una narrativa completa alrededor del embarazo, como si se tratara de un guión que debía llenarse a toda costa. Algunos medios incluso inventaban teorías que no tenían conexión con la realidad. Este comportamiento no solo aumentó la tensión, sino que también reveló la fragilidad del equilibrio emocional que Sergio y su pareja intentaban mantener. A medida que la historia se expandía, surgieron voces que cuestionaban las intenciones de la mujer. Comentarios sobre su vida, su pasado, su apariencia, y hasta sus supuestas motivaciones fueron apareciendo. Era un juicio público sin fundamento alimentado por desconocidos que no tenían idea del amor que ella y Sergio habían compartido silenciosamente durante 2 años. La crueldad de ciertos mensajes la afectó profundamente, llevándola a preguntarse si realmente estaba preparada para enfrentar este nivel de exposición. Pero en medio del caos, también comenzaron a surgir muestras de apoyo. Personas que admiraban a Sergio desde hacía años destacaban su derecho a formar una nueva familia y celebraban la noticia con sinceridad. Ese respaldo espontáneo brindó un pequeño respiro, recordándoles que no todo el mundo miraba con ojos críticos. Lo que sí estaba claro era que el mundo seguía dividido y que en esa división su historia corría el riesgo de perder su esencia. Ante el avance de los rumores, Sergio tomó la decisión final de hablar públicamente. No lo hizo desde un lugar de impulsividad, sino desde la necesidad urgente de recuperar el control sobre la narrativa. Quería acabar con la confusión, pero sobre todo quería proteger la tranquilidad emocional de su pareja y del hijo que estaban esperando. Su declaración no solo buscaba que hasta allá aclarar la situación, sino también marcar un límite a las especulaciones dañinas. La filtración fue un golpe inesperado, pero también un punto de quiebre que reveló lo fuerte que debía ser su unión para sobrevivir. Y en ese momento, mientras el mundo opinaba desde lejos, Sergio entendió que lo siguiente en su vida requeriría más valentía que nunca. A los ojos del público, Sergio Sendel siempre fue un hombre fuerte, seguro, acostumbrado a interpretar personajes intensos y a navegar en un mundo lleno de expectativas. Pero cuando la noticia del embarazo dejó de ser un rumor para convertirse en una realidad asumida públicamente, algo dentro de él cambió de manera profunda. Ya no se trataba de mantener una imagen, ni de controlar su narrativa mediática. Se trataba de prepararse para un papel completamente nuevo, el de ser padre otra vez. En los días posteriores a su declaración, Sergio inició un proceso de introspección que no había sentido en años. Pensaba en cómo sería acompañar a su hijo desde esta etapa de su vida con más experiencia, más calma y una visión distinta del mundo. No buscaba repetir patrones del pasado, sino construir un camino basado en la madurez emocional que solo el tiempo puede dar. Esa reflexión se convirtió en su guía mientras comenzaba a hacer pequeños cambios en su rutina. La futura madre también comenzó a vivir esta fase con una mezcla de serenidad y esperanza. Aunque seguía lidiando con la presión mediática, la firmeza de Sergio le daba una estabilidad que se volvió esencial. Él estaba más presente, más atento, más consciente de las necesidades y temores que ella enfrentaba. Habían pasado del silencio al apoyo visible, y ese cambio fortaleció la confianza entre ambos. Sergio comenzó a organizar su agenda con mayor flexibilidad, evitando compromisos que pudieran alejarlos demasiado. Le hablaba abiertamente de sus planes, de sus inseguridades,
y de las expectativas que tenía para su nueva vida como padre. Para él la paternidad no era una obligación, sino una oportunidad para reconstruir partes de sí mismo, que creyó destinadas a quedarse en el pasado. Esta idea lo llenaba de una emoción tranquila, casi renovadora. En conversaciones íntimas, él confesaba que lo que más deseaba era ofrecerle a su hijo un entorno lleno de amor y estabilidad. No le preocupaba tanto la perfección como la presencia. Quería estar ahí para los momentos simples, para las primeras etapas, para los aprendizajes pequeños y grandes. La vida le había enseñado que el tiempo es el recurso más valioso, y ahora quería aprovecharlo de la mejor manera. Por su parte, ella comenzaba a notar un cambio notable en Sergio. Su mirada tenía una calidez distinta, y su manera de hablar del futuro mostraba una responsabilidad emocional que iba más allá de cualquier imagen pública. Él no solo estaba preparado para asumir su papel como padre, estaba ilusionado. Esa ilusión se contagiaba haciendo que el embarazo, pese a la presión externa, se sintiera como un proyecto compartido, y no como un desafío que ella debía enfrentar sola. Los preparativos para recibir al bebé no fueron exagerados, ni rodeados de lujo. Fueron decisiones simples: reorganizar espacios, planear rutinas, pensar en cómo equilibrar trabajo y familia. Sergio quería que todo se desarrollara con naturalidad, sin convertir la llegada del niño en un espectáculo mediático. Lo importante era la intimidad y la construcción de un hogar donde todos pudieran respirar con libertad. Las opiniones del público seguían existiendo, pero ya no tenían el mismo peso. Tanto Sergio como su pareja aprendieron a filtrar la información, a quedarse solo con lo necesario y a construir un círculo pequeño pero sólido de apoyo. Habían entendido que la felicidad no dependía de la aprobación externa, sino de la manera en que ambos decidían caminar juntos hacia el futuro. A medida que el embarazo avanzaba, surgió en ellos una sensación de paz inesperada. No porque todo estuviera resuelto, sino porque habían aprendido a enfrentar cada desafío como un equipo. Sergio sentía que esta nueva etapa era un recordatorio de que la vida aún podía sorprenderlo, incluso en los momentos en los que pensaba que todo estaba escrito. Y así, con una mezcla de emoción, responsabilidad y esperanza, Sergio Sendel se preparó para recibir a su hijo. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero también sabía que valdría la pena. Porque por primera vez en mucho tiempo sentía que el futuro tenía un brillo distinto. Un brillo que nacía del amor, de la honestidad y de la familia que estaba empezando a formar. La historia de Sergio Sendel en este nuevo capítulo de su vida no es solo una noticia más del mundo del espectáculo. Es un recordatorio de que el amor puede renacer, incluso cuando uno cree que ya lo ha vivido todo. Su decisión de formar una familia nuevamente, en silencio primero y con valentía después, muestra a un hombre que aprendió a escuchar sus propias emociones y a proteger lo que realmente importa. Para muchos, verlo asumir este papel con tanta madurez y serenidad es una sorpresa. Para él es simplemente la evolución natural de un camino lleno de experiencias que lo han transformado. Hoy, mientras espera la llegada de su hijo junto a la mujer que considera el amor de su vida, Sergio nos deja ver una faceta más humana, más honesta, más cercana. Si esta historia te emocionó o te hizo reflexionar, te invitamos a dejar tu comentario, compartir el video y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando las historias más íntimas, inesperadas y conmovedoras del mundo de las celebridades.